Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Siempre lo decimos, pero es así, principalmente entendida como un acto de generosidad, un acto de amor, tan sencillo y tan complicado como pensar en el que tenemos al lado.
utilizar, pero también cuidar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de a todos, porque hay de sobra para dar y para tomar, para que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Hoy recordamos a un gran ser humano. Fíjate tú que por ser consecuente con su pensamiento de decir lo absurdo que es la guerra, el odio exacerbado, el matarnos los unos a los otros, pues padeció mucho, pero también por ello fue muy feliz, porque supo que con su pensamiento y acción consiguió abrir los ojos y los corazones de muchas personas para sumarse a esa realidad, ¿no? Esa posibilidad de dedicar nuestra vida precisamente a amar, a querernos los unos a los otros en vez de a matarnos. Thich Nhat Hanh, nos lo comentabas, querido amigo. Juan Izquierdo al frente, bueno, y con vuestro equipo de Humanacare dedicados también a ayudarnos a tomar conciencia de lo que es verdaderamente importante. Se nos ha ido Thich Nhat Hanh, pero sigue con nosotros, Juan. No te escuchamos, Juan. Sigue más presente que nunca, Ricardo. Buenas tardes. Y ahora vamos a explicar el impacto que tuvo en los centros universitarios de mayor referencia a nivel internacional. Pues sí, recordamos su figura y su pensamiento. Saludamos también a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo y mucho más. Jesús Valle, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Ya tuve mejores días, pero tampoco me voy a quejar. Bueno, hoy nos lo cuentas y lo compartimos y unimos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en este grito de alegría, de libertad, de paz y de concordia, reconociendo que somos uno solo, una sola familia humana, y que efectivamente podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, tomando conciencia de que somos uno solo. Live as one. Live as one. Live as one. Leave us one, 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 leave us one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz.
En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero. Iniciamos nuestro programa poniendo los pies sobre la tierra y preferiblemente descalzos, y fuera sobre la arena de la playa o sobre la hierba todavía mejor para sentir la vida bajo nuestras plantas de los pies. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llevando nuestro pensamiento a nuestras hermanas y hermanos de nuestra familia humana, pues que peor lo pasan en este momento y que no gozan del privilegio, como muchos otros, por ejemplo, del ejercicio de los derechos humanos, o de no tener que preocuparse de tener agua potable para sobrevivir un día más, ni alimento. Nuestro pensamiento con las personas que están en este preciso instante intentando escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema y aquellas que padecen grave enfermedad. Hoy recordamos especialmente a la figura de Thich Nhat Hanh y vamos a hacerlo con la ayuda de nuestro querido amigo Juan Izquierdo, persona que dedica su tiempo y sus recursos con el equipo de Humana Care a ayudarnos a recuperar el equilibrio emocional, especialmente en estos momentos de extrema dificultad que seguimos atravesando durante la pandemia del coronavirus, y que especialmente afecta de manera más agresiva pues a todas las personas más expuestas, como las que dedican su vida y su profesión a cuidar de los demás. El monje budista zen Thich Nhat Hanh, considerado el monje budista pues quizá el más influyente después del propio Dalai Lama, acaba de fallecer a los 95 años de edad, al parecer pues de manera absolutamente como siempre había predicado con el ejemplo, pues también a la hora de despedirse de esta existencia en paz y en armonía con sus seres queridos y con su entorno. Lo ha hecho en la localidad vietnamita de Hue, donde llegó a pasar los últimos años de su vida tras sobrevivir a un derrame cerebral que le había dejado ya hacía tiempo sin habla y en silla de ruedas. Está considerado como uno de los padres del mindfulness. Escuchamos mucho esa palabra y la repetimos también en nuestro programa: la toma de conciencia, el ejercicio de intentar sentir cada momento de nuestra existencia en la realidad en la que tenemos, en nuestro entorno y con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y para conseguir la paz interior. Es una persona pues que sufrió y padeció en su
en sus carnes y en su existencia, pues el ser consecuente con lo que pensaba cuando sobrevino la horrible, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya habíamos visto la barbarie en su tremenda expresión como nunca antes habíamos imaginado, con el horrible genocidio del pueblo judío y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva, pues llegó la absurda guerra de Vietnam y ni los unos ni los otros supieron reconocer pues que claro, no podía ser de otra manera, tenía toda la razón del mundo, era absolutamente absurdo y no conducía a nada en la guerra. Querido amigo Juan Izquierdo, ¿cómo estás? Pues estamos bien. Yo me quedo siempre con la frase de Jesús, que tiene mucho recorrido. ¿Para qué me voy a quejar? De Jesús Valle, no de Jesús de Nazaret, ¿no? No sé si vas a decir amarnos los unos a los otros como nosotros mismos. Es la misma persona. ¿Para qué te vas a quejar? Bueno, pues hoy recordamos a esta persona que es además, digamos, cabeza visible en el reconocimiento más cercano en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues siempre ha habido grandes pensadores y que a su vez nos han hecho reflexionar a los demás sobre la necesidad de la toma de conciencia sobre nuestras realidades. Pues mira, hemos mencionado a Jesús de Nazaret, como tantos otros profetas, pero que ha llegado a conducir lo mejor del desarrollo de nuestra civilización occidental en esa realidad de dedicar nuestro tiempo a ayudar al de al lado como éxito y realmente propósito de nuestras vidas, Juan. Pues efectivamente, el Thich Nhat Hanh viene a dar un poco las soluciones del hombre de Occidente del siglo XX y sobre todo ahora más del siglo XXI. A diferencia del dolor físico, el sufrimiento emocional es un proceso psicológico aprendido y ya la ciencia sabe cómo desaprenderlo o cómo regularte para no sufrir. Entonces, en medicina se ha avanzado mucho contra el dolor físico, contra la lucha del dolor en la enfermedad, pero a mitad del siglo XX y sobre todo más exponencialmente en el siglo XXI y ahora con la pandemia, el sufrimiento emocional o los problemas de salud mental ya se han convertido en el problema prioritario de salud pública. Entonces, Thich Nhat Hanh empieza a trabajar cuando se exilia de Vietnam y empieza a trabajar esta filosofía budista que corta con la sabia espada radicalmente el sufrimiento, es decir, lo erradica o lo elimina. Entonces empieza a trabajar con los psicólogos de Occidente, de las universidades de Princeton, de Columbia, de Nueva York y de la Sorbona en París, y empieza a hablar con los psicólogos para empezar a instruirles en cómo llevar o cómo gestionar la atención. Entonces, luego ya el conocimiento científico pone ese contexto, esos ejercicios de meditación en unos programas terapéuticos que ahora mismo son los más efectivos para disminuir de manera efectiva el sufrimiento. Vamos a saludar de nuevo a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle, para que se una ya a nuestra tertulia. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. En nuestra tradición cristiana, Jesús, y realmente, bueno, pues cuando actuamos con consecuencia en los valores fundamentales del cristianismo, entroncamos perfectamente con este pensamiento budista de Thich Nhat Hanh de la toma de conciencia de lo que es verdaderamente importante. Otra cuestión es llevar ya y ser consecuente realmente con ese pensamiento y esa filosofía de vida, de amar al prójimo como a nosotros mismos y dedicar nuestra vida precisamente no a acumular bienes materiales, sino a propiciar la felicidad del de al lado, Jesús. Todos nos damos cuenta de lo que verdaderamente es importante en nuestra vida cuando nos vienen mal dadas o cuando tenemos una desgracia cercana. Eso es algo que nos une a todos, a ricos, a pobres y
y a sabios y a menos sabios, ¿no? Entonces, bueno, pues darse cuenta de que hay cosas que si faltan en nuestra vida no es ningún drama, y otras cosas que a lo mejor valoramos menos, que sí que echaríamos mucho de menos si no las tuviésemos, es importante para relativizar qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos. Si lo que estás haciendo consideras que no es importante, pues oye, a lo mejor era mejor que te dedicases a otras cosas. Si lo que estás haciendo no es bueno para ti y para los demás, pues plantéate a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si soy capaz de articular el pensamiento que quiero expresar para haceros partícipe del mismo. En lo que a la civilización humana se refiere y al estadio en el que nos encontramos ahora mismo, lo repetimos muchas veces y yo así lo considero. Estamos en el mejor momento de la historia en el que nos hemos puesto de acuerdo para fundamentar nuestro progreso en dos pilares fundamentales. Uno, el reconocimiento que todos nacemos libres, iguales y tenemos derecho a ejercer los derechos humanos, ese derecho a la vida, a la educación, al acceso a la atención sanitaria, a una vivienda digna, a un trabajo libre de explotación y bien remunerado, a movernos y a expresarnos con libertad, a elegir el lugar de nuestra residencia. Y por otra parte, además de los derechos humanos, el otro pilar fundamental, que es el cuidado de la naturaleza que nos da la vida. Parece, como siempre, muy de perogrullo y de sentido común decir, oye, pues cuidar aquello que nos permite vivir y viajar a lo largo y ancho del universo a bordo de esta maravillosa nave espacial que es llamada Planeta Tierra. Pues cuidar, claro, es decir, pues donde el único lugar donde existe vida y existimos los seres humanos, pues cuidar este entorno para que así pueda seguir sucediendo. Por una parte los derechos humanos, por otra parte el cuidado de la naturaleza. Tomar además conciencia de que esto es así en nuestro día a día y ya dedicar en la medida de lo posible y cuando podemos elegir nuestras vidas al propósito de seguir contribuyendo a que esto sea así, es decir, que todos estemos bien y que cuidemos nuestra naturaleza, pues ya con ello cerramos el círculo. Este es el pensamiento de esta persona cuya figura estamos recordando hoy, de Thich Nhat Hanh, en nuestro programa, pero es el pensamiento también como que imbrica, decimos, perfectamente con la filosofía cristiana. Juan, no sé si lo expreso como para que lo veamos así, decir, oye, pues parece que puede estar todo mucho más claro de lo que podamos imaginar. Entonces hay personas que os dedicáis, como los que hacéis en Humanaker y como haces tú, Juan Izquierdo, al mindfulness, a ayudarnos a la toma de conciencia y al equilibrio emocional, pues para que en cada momento de nuestra vida seamos conscientes de que esta realidad forma parte de nuestra propia existencia y que a la vez da sentido a nuestra vida, porque todo lo que hacemos va encaminado a ayudar al de al lado y a cuidar la vida para los que están por venir, Juan. Efectivamente, es lo que tú dices, Ricardo, es el pensamiento, la mano del pensamiento. Por eso es muy importante, porque hay un pensamiento que nos lleva a una acción mala, ¿de acuerdo? Y hay un pensamiento positivo que te lleva a una acción positiva. Lo importante del pensamiento es la acción que conlleva. Entonces, si estamos constantemente pensando en las cosas del futuro, del pasado, más o menos son unos 70.000 pensamientos al día, según indica la neurociencia y los últimos datos, la gran mayoría de estos pensamientos son repetitivos. En clínica se llama rumiación mental y entonces estamos ahí constantemente en esos pensamientos sobre el pasado, que nos van a generar ansiedad, o sobre el futuro, que nos pueden generar pues depresión o estrés. La acción es muy importante, como dice
Thich Nhat Hanh, que es un pensamiento que lleva consigo, tendría dos alas. Por una parte sería el pensamiento y por otra parte sería la acción que conlleva ese pensamiento. Y esto era lo que era Thich Nhat Hanh, era acción. De hecho, su nombre que le puso su maestro Zen, la traducción es acción, una sola acción. Él era un hombre de acción. Entonces siempre a lo largo de su vida ha tenido un compromiso, es decir, él no se ha quedado en un monasterio, en unas montañas, sino que ha decidido hacer un movimiento de grandísimo impacto social, ¿de acuerdo? Y por eso en el año 2000, en el año 1967, el doctor Martin Luther King le nomina para los premios Nobel de la Paz. Él, en el año 2014, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la base del programa, pues llamó a Thich Nhat Hanh para que pudiera dar una conferencia y explicar un poco la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo tanto con la Tierra, ¿no? O sea, ¿por qué la Tierra está en estas condiciones de cambio climático y está llevando, pues, lo que tú dices, Ricardo, y nos recuerdas? Ponte en el momento, en este instante una persona no tiene agua, en este instante una persona está sufriendo los efectos del cambio climático. Esto es muy duro cuando cada vez que lo dices en tu programa. Y esto es muy duro porque realmente aquí y ahora mismo hay gente sufriendo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Entonces él, en este año 2014, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nos regala esta frase, que dice así: enamorarse de la Tierra. Él nos pone como titular esta gran frase, que sería que lo que tenemos que hacer es enamorarnos de la Tierra. Y dice así: necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas. Tenemos que darnos cuenta de que la Tierra no es solo nuestro medio ambiente. La Tierra no es algo fuera de nosotros. Respirando con atención y contemplando tu cuerpo, te das cuenta de que eres la Tierra. Te das cuenta de que tu conciencia es también la conciencia de la Tierra. Mira a tu alrededor. Lo que ves no es tu entorno, eres tú. Y bueno, pues es un poco ese pensamiento que lleva una acción. La acción es la gestión de la atención, que lo puedes aprender con un maestro budista o lo puedes aprender con un psicólogo, porque al final te van a dar las mismas herramientas. Son ejercicios de 10, 15 minutos al día, donde empiezas a trabajar unas zonas neurales que te van a llevar al momento presente. Entonces vas a poder tener un pensamiento positivo y lo que dices tú, Ricardo, y vas a tener una acción positiva. Pero claro, vas a tener que tener un programa y un psicólogo, que va a ser la persona que va a poder introducirte o llevarte a estas prácticas de la gestión de la atención, o también llamadas meditación. Al final es todo lo mismo, ¿eh? La filosofía lo llama meditación, Thich Nhat Hanh lo llamaba atención plena y también se conoce como mindfulness. Son solo palabras. Al final es un ejercicio que se hace todos los días, 15, 20 minutos, y tiene una acción positiva. Puede dar mucho vértigo, pero al final nos permite entroncar con la realidad que, desde luego, y como el propio Thich Nhat Hanh también lo decía, pues hacerlo cuanto antes, mejor que en el último momento y en nuestro lecho de muerte, ¿no? Al tenernos que enfrentar a la realidad de nuestra existencia cuando ya no nos queda mucho camino por recorrer, pues mucho mejor hacerlo todos los días para disfrutar cada momento de nuestra existencia en la medida de lo posible y de lo que la salud nos permita. Vivimos el mejor momento de nuestra civilización y ahora mismo con la pandemia que todavía no hemos superado del coronavirus y las tensiones también de violencia que hay en el mundo, aún así también estamos en el mejor momento. Fíjate que en un país tan avanzado y tan desarrollado, en una comunidad tan avanzada y tan desarrollada como es el Reino Unido,
acaba de anunciarse y ya de implementarse el que precisamente como tratamiento de la salud y de ese derecho fundamental del acceso a la atención sanitaria, pues está el ayudarnos a tomar esa conciencia con lo que es verdaderamente importante y de lo que supone nuestra existencia como seres humanos y de el planeta que nos da la vida. Nos lo comentabas, Juan Izquierdo, eso es magnífico y además es ejemplo a seguir, y yo quiero creer, y es así, porque cada vez más está sucediendo en las grandes y en las pequeñas organizaciones y corporaciones empresariales, gracias también pues a esa significación y simbolismo de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de concentrarnos en que con todo lo que hacemos todos los días, también en el ámbito empresarial, económico y empresarial, podemos conseguir lo fundamental, ¿no? Lo primero, la erradicación de la pobreza extrema, el ejercicio de los derechos humanos y cuidar de la naturaleza que nos da la vida. Mindfulness en nuestra atención sanitaria para todos, mindfulness esperemos que también en las empresas, Juan. Sí, al final, desde el día 1 de enero del año 2022, es decir, hace unos cuantos días, recientemente, el National Health Service del Reino Unido, que es un referente en Occidente por sus protocolos médicos, lo que ha hecho, Ricardo, ha sido actualizar la información que tiene para el tratamiento de la ansiedad y el estrés, que es básicamente el 80% de las enfermedades mentales. Y actualizando estas guías, ya ha confirmado que la terapia clínica más efectiva para regularte a nivel emocional, que es reducir el estrés, es la terapia cognitiva conductual basada en la gestión de la atención, o también conocido como mindfulness, ¿vale? Porque es un programa muy sencillo, fácil de entendible y es muy efectivo. Y ya desde el día 1 de enero ya se da terapia basada en mindfulness antes que el tratamiento farmacológico. Esto es muy importante, ya se tenía la evidencia clínica de que la regulación emocional basada en mindfulness es más efectiva que el tratamiento farmacológico para la depresión leve y moderada a medio y largo plazo. Por lo que os comentaba antes, porque a diferencia del dolor físico, el sufrimiento emocional es un proceso psicológico aprendido. Y ya la ciencia, junto con la filosofía, ya nos han enseñado cómo poder desaprender este sufrimiento y al final erradicarlo. Bueno, vamos a respirar hondo, inspirar y expirar, a ralentizar un poco nuestro pensamiento y nuestra actividad para ayudarnos a tomar conciencia de lo que es verdaderamente importante, y repasamos algunas de las claves fundamentales del pensamiento de lo que hemos dicho ya como una de las figuras más importantes del pensamiento reciente, Thich Nhat Hanh. Jesús, mis acciones son las únicas y verdaderas pertenencias que tengo. Esto también nos suena bastante cercano en el pensamiento cristiano, no puede ser de otra manera. Mis acciones son las únicas y verdaderas pertenencias que tengo. Se trata de uno de los 5 recordatorios del budismo. No puedo huir de las consecuencias de mis acciones. Ellas son el suelo en el que me apoyo. ¿Qué te parece, Jesús? Pues mira, hablabas antes del cristianismo. El cristianismo se dice eso de por sus hechos los conoceréis, ¿no? Pues al final, cuando uno quiere reconocerse a sí mismo, tiene que ver cómo obra, ¿no? Y en función de cómo sean tus obras, pues así te reconocerás. Totalmente de acuerdo en la frase. La base para tomar conciencia de que cada acto tiene consecuencias. Claro, es que es así, hay que actuar, pero que hay que ser también consciente del efecto que tiene nuestra acción y buscando siempre, ¿verdad? Pues que el efecto sea lo más positivo posible, pero también es importante, Juan, asumir, ¿no?, los resultados de nuestras acciones en un sentido o en otro para poder construir sobre ello y seguir creciendo, Juan. Sí, claro, lo comentaba antes también
de una forma muy, muy bonita Jesús, ¿no? El hombre aprende aprendemos de nuestros errores. El éxito no enseña nada, ¿no? Que esto es una frase como muy típica o seguramente es muy escuchada, pero realmente si paras a pensar un poco, los cambios más importantes que has hecho en tu vida han sido momentos de transición, ¿no? Muy importantes. Ha fallecido alguien, te has encontrado en una situación que te ha llevado a un punto de sufrimiento y ahí es donde Tina Tan, esto es una cosa que aporta, que hace de una manera que explica de una forma muy sencilla y muy entendible cómo funciona esto del sufrimiento. Y entonces, claro, él lo que dice es que mantengas la atención momento a momento. Y claro, si te viene un momento de ansiedad o de sufrimiento, estate con él. ¿Por qué? Porque al final ese momento se va a ir, pero nosotros cuando llega ese momento de ansiedad o de dolor o de sufrimiento, lo intentamos evitar a toda costa. ¿Y cómo lo evitamos? Pues comprándonos una revista, cogiendo el móvil, evitando, haciendo todo lo que podamos, evitando por pasar por ese momento, ¿vale? Entonces, claro, la evitación a lo que sería a las emociones negativas, lo que hace es cronificarlas, es decir, la evitación genera mayor sufrimiento y evitar las sensaciones negativas, pues al final genera más sufrimiento todavía. Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Se trata de ser consciente de uno mismo, de los pensamientos, de lo que rodea, de la grandeza de la naturaleza. Cuando se reconocen todas estas cosas, se comienza a andar con gratitud por estar vivos. Así cada paso que se da es como alimentar el suelo con felicidad, amor y paz. Otro concepto también pues de la filosofía cristiana, Jesús, el agradecimiento, ¿no? El dar gracias por todo lo bueno que en cada momento de conciencia y de consciencia disfrutamos. Levantarnos por la mañana y que no nos duela nada ya es un motivo de verdadero júbilo y regocijo, Jesús. Sí, cuantos más años vas cumpliendo, pues mucho más, ¿no? Porque eso cuando eres joven parece que no le das mucho valor, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, según uno va creciendo, va volviéndose un poco más, vamos a decir, místico o más centrado en estas cosas del alma, ¿no? Y de razonar qué somos, dónde estamos, ¿no? A dónde vamos, esas famosas preguntas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay una que es bastante clara, que es dónde estamos, y todos estamos en la tierra, ¿no? Al día de hoy. Entonces, sintamos la naturaleza que nos acoge como algo nuestro, porque eso sí que es una realidad en la que podemos confiar. Qué grande pensamiento, sentimiento y realidad. Debido a que estás vivo, todo es posible. La propia existencia como respaldo para creer en tus sueños. No hay que perder la esperanza pese a las dificultades que puedan venir. La muerte es la única que puede arrebatar cualquier tipo de esperanza, Juan. Al final, el ser humano está diseñado utilizando la bioingeniería, estamos diseñados para nacer, compartir, trabajar, enfermar y morir, ¿eh? Entonces, claro, al final, ser consciente del ciclo de la vida es muy importante y en la vida hay sufrimiento, ¿eh? Hay enfermedad, hay sufrimiento y hay muerte. Entonces tenemos que aceptarlo. Y esta aceptación radical es la misma aceptación de amor, o sea, igual que aceptas a la vida, igual que te aceptas a ti mismo, igual que aceptas a tu pareja, igual que aceptas absolutamente las cosas positivas, también aceptas las que son negativas, porque si lo que quieres es como rechazar un poco lo negativo, al final te va a generar mayor ansiedad, ¿de acuerdo? Al final en la muerte, en lo que sería el proceso de muerte en Occidente, le tenemos mucho miedo, entonces intentamos evitar a toda costa pasar por
por esta fase vital del ser humano. Entonces, si alguien se muere, pues intentamos no llevar al niño, los tanatorios están fuera de la ciudad para que no se vean, y al final hay un miedo. Y al final, ¿qué hay detrás del miedo? Detrás del miedo lo que hay es ignorancia. El miedo es un desconocimiento. Cuando tú aceptas y entiendes de que en la vida hay sufrimiento, cuando hay enfermedad y hay muerte, y lo entiendes con la misma belleza con la que ves un árbol en otoño, cuando se van cayendo las ramas y se muere y cómo vuelve a nacer en primavera, pues entonces empiezas a tener una idea más clara de lo que es el momento presente, ¿no? Y empezar un poco a salir, que es lo que empieza a decirnos la psicología, que salgamos una y otra vez, que nos demos cuenta de que estamos constantemente en esta red autómata por defecto, en donde estamos constantemente juiciando que si esto es bueno, que si esto es malo, que si esta persona me gusta, que si esto me disgusta, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado, hay que ver el otro día, ¿vale? Sal de ese pensamiento, ¿vale? Repetitivo, en una red neural, y centra tu atención en el momento presente, en la acción correcta. Estamos recordando el pensamiento de Thich Nhat Hanh, que monje budista, que no nos resulta en absoluto ajeno. No hay camino a la felicidad es el camino. Muchas personas se empeñan en conseguir la felicidad, es uno de los grandes propósitos vitales. Sin embargo, ser feliz no es la meta de la vida, ya que la felicidad se encuentra en el camino, en las pequeñas cosas, el desarrollo personal y las experiencias vividas todos los días, Jesús. Pues así es, tenemos que vivir con intensidad todos los días, tenemos que ser conscientes de que hacemos cosas y de que hacemos cosas buenas, y cuando llegan los momentos duros, como explicaba ahora perfectamente Juan, pues hay que vivir el duelo, y el duelo es bueno también vivirlo, porque es parte de nuestra vida y es parte de esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? No, de poco vale decir no, yo rechazo la realidad, ¿no? La realidad está aquí y hay que asumirla, y cuanto mejor seas capaz de asumirla, más fuerte te volverás y más tranquilo estarás contigo mismo, sin duda. Nuestra propia vida puede ser nuestro mensaje, predicar con el ejemplo, llevar una vida ejemplar e inspiradora para las demás. No debería de resultarnos ajeno, ni siquiera suponer un grandísimo reto, si desde niños, desde pequeños, en nuestras escuelas, colegios e institutos, fundamentáramos nuestro aprendizaje precisamente en eso, ¿no? En la integridad personal, hacer lo correcto, incluso aunque nadie nos aplauda ni nos vea cuando lo hacemos, y crecer y fortalecernos con el ejercicio de lo que consideramos una vida recta y ejemplar, que, bueno, pues ya lo decimos, basada fundamentalmente en atender las necesidades del de al lado y a cuidar el entorno que nos da la vida, Juan. Hay una cosa muy curiosa, volvemos otra vez al poder de sanación de la tierra. No solamente por las plantas medicinales que durante siglos y siglos y miles de años y hoy en día siguen facilitando y eliminando el dolor, de acuerdo, de muchas afecciones. La planta es muy terapéutica, ha salvado la vida de muchas mujeres y niños y hombres y ha aliviado el sufrimiento y el dolor durante muchos años a lo largo del planeta. Y hay una cosa muy curiosa que te voy a comentar, Ricardo. Fíjate si es el poder de sanación de la tierra. Por eso es tan importante el trabajo de generar una conciencia, como decía Thich Nhat Hanh en el 2014 en Naciones Unidas, de volver a enamorarte de la tierra, enamorarse de la tierra, como primer paso para luego hacer la acción correcta, que es: llevo esto a este contenedor, apago la luz, compro este producto, o sea, lo que está de nuestra mano. Y hay una cosa muy curiosa, hay pacientes muy complejos dentro del campo de la salud mental. Digamos que el 80% de las afecciones
es ansiedad leve y estrés, o sea que es algo, desde el punto de vista psicológico, es fácil poder disminuir de manera efectiva estos problemas o esta sintomatología ansioso-depresiva, pero hay problemas de salud mental, como sabéis todos, pues son afecciones mentales más crónicas, más complejas y que llevan un nivel de sufrimiento mucho mayor, no solamente a la persona, sino también a su entorno familiar. Y donde no puede ya ni el psiquiatra, ni los medicamentos, ni toda la fuerza de la farmacéutica, donde no llega la mano del hombre, llega la mano de la tierra. Estas personas van a granjas, van a trabajar sobre todo lo que se llama el campo, y el trabajo con el campo, con la naturaleza, desde el punto de vista psicológico, se llama trabajo de enraizamiento, donde vuelvo a meter las manos en la raíz, en la tierra, y ese trabajo diario en fincas, cultivando, le genera mucha tranquilidad al paciente de salud mental, le genera mucho alivio y le quita mucho sufrimiento. Fíjate qué curioso, ¿eh? Donde no llega la farmacéutica ni el conocimiento de un experto o psiquiatra, llega la madre naturaleza, aliviando y sanando con el trabajo y el cuidado de ella. Sonríe, respira, sé consciente de tu respiración que permite la existencia, y ve lentamente quizá el resumen de el estilo de vida de Thich Nhat Hanh, monje budista, que estamos recordando su pensamiento en el programa de hoy, y su acción. Se trata de ser amable con los demás, dedicar tiempo a las tareas que se tengan que hacer y disfrutar del camino y del día a día. Jesús, no tenemos más remedio que dedicar unos instantes a unir nuestro pensamiento positivo a las personas cuyas decisiones pues nos pueden o pueden provocar que vuelva el conflicto bélico al territorio europeo. Madre mía del amor hermoso. Conseguimos unir nuestros esfuerzos y voluntades para que no volviera a reproducirse las tremendas atrocidades que vivió la humanidad durante el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio del pueblo judío y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Y estamos ahora mismo en el vértice de la posibilidad de que vuelva a haber un conflicto bélico a gran escala en Europa. Rusia acaba de declarar que no tiene ninguna intención de invadir el territorio ucraniano. Bueno, vamos a creernos que es así y vamos a unirnos al sentimiento y al pensamiento de nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Santo Varón Antonio Guterres, que hace de nuevo un llamamiento a que sí, efectivamente, la diplomacia puede resolver las tensiones y las diferencias normales que puede haber entre las personas. Jesús, ¿cómo está la situación ahora mismo? Y ojalá nos puedas iluminar en este sentido de que sí es verdad que la diplomacia va a resolver esta horrible amenaza. Hombre, pues ya me gustaría a mí saber si lo va a resolver o no finalmente, ¿no? Yo creo que sí, yo tengo muchas esperanzas en que sí, ¿no? Pero el problema de estas situaciones de tensión es que alguno en su inconsciencia tire demasiado de la cuerda, ¿no? Entonces, si tiras mucho más de lo que debes, pues la cuerda se puede romper y eso no es bueno absolutamente para nadie. Hombre, yo como siempre procuro ser optimista y pensar que bueno que al final no va a llegar la sangre al río, ¿no? Y que todo esto pues se va a quedar en una guerra fría, en un conflicto que bueno que pudo tener sus consecuencias, pero que esperemos que no vaya más allá de donde está. Podría quedarse todo en un tira y afloja de contrapartidas económicas, ¿no? Al final se ha tratado por todas
circunstancias desde la influencia rusa, pues que Europa dependa de sus materias primas, especialmente del gas y del petróleo, y Ucrania es clave en todo ello, ¿no? En eludir esa dependencia. Podría quedarse eso en decir, bueno, venga, vamos a llegar a unos acuerdos económicos de provisión de estas materias primas, para que todo se quede, como dices, en un tira y afloja, Jesús. Es que, bueno, lo estuvimos hablando estos días en el programa, ¿no? Al final, eso es lo que subyace. Lo que subyace es un interés económico por parte de Europa, por parte de Rusia, y bueno, pues Rusia de alguna manera ahora lo que tiene es su derecho al pataleo, ¿no? A decir, bueno, pues me quejo porque los ucranianos pues quieren hacer su vida con Europa y con la OTAN en vez de querer hacer la vida con Rusia y el telón de acero y los que fueron sus aliados durante toda la vida. Hombre, todos estamos en nuestro derecho de poder cambiar nuestros amigos y no por eso tener toda la vida, ¿no? Y seguirán estando allí. Es un poco, yo creo, lo que ocurre aquí. Estamos luchando al final por cuestiones puramente económicas, por suministros de gas, por suministros de combustible, ¿no? Y eso, pues al final nos está llevando a una situación que, si no paramos pronto, puede ser muy difícil de parar en el futuro. Bueno, hoy nos vamos a ir con la canción de Paul McCartney, Las pipas de la paz. Eso es lo que queremos, pues que nos acerquemos, ¿verdad?, en el pensamiento del amor y la concordia que hemos recordado de Thich Nhat Hanh, Juan, Jesús, amigas y amigos, pues que podamos unirnos, ¿no? Que no sea ingenuo pensar que la Unión Europea, en la que fundamentamos en el respeto a los derechos humanos y la protección de la naturaleza, pues se vayan uniendo cada vez más adeptos, como ha sucedido, incluso pues del gigante ruso, que también es Europa, ¿no, Juan? Gracias por habernos acompañado, Juan. Sí, al final hay que tomar acciones. Las acciones correctas con el cambio positivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan. Cuídate mucho. Jesús, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros un montón. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Gracias por habernos acompañado. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too, I love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Love
and peace.